Bueno, pues buenos días a todas. Gracias por venir a esta presentación del libro Aliadas. Y contamos para la presentación con su autora, con Txell Feixas Torras, sobre todo para escucharla. Txell es periodista de TV3, ha sido corresponsal en muchas zonas de conflicto, también en Estados Unidos, ha estado también en momentos complicados aquí en España, en la valla de Ceuta, y conoce a fondo las zonas de conflicto y sobre todo la situación de las mujeres, que es de lo que va, creo yo, este libro de Aliadas. Aliadas es la historia de Cenicienta con un final no tan feliz como Cenicienta, pero bueno, de alguna manera es la lucha porque haya mujeres que en las peores circunstancias del mundo, como es un campo de refugiados, puedan vivir por lo menos un momento feliz, saber que hay otro mundo y en ese camino, bueno, pues ser conscientes de que tienen sus derechos, ¿no? De que tienen derechos. A mí, Aliadas, te tengo que decir, Txell, que en este momento de la historia me ha conmovido mucho, pero siempre pienso que después de 53.000 gacetíes muertos, 17.500 niños y tal, es una pena, me parte el corazón pensar que el campo de refugiados de Shatila me ha parecido como un poco bálsamo en comparación a lo que vemos ahora de los móviles de las personas que están en Gaza. Aún así, es una historia muy dura, pero me gustaría que nos contara cómo entras tú en contacto con ese equipo de baloncesto, ¿no? que simboliza mucho el hecho de que sean un equipo de mujeres, ¿no? Gracias, Charo, primero por acompañarme con tanto cariño, ya desde ayer buscándonos y compartiendo un ratito antes. Gracias a la organización, es un lujo estar aquí en la Feria del Libro de Granada. Y bien, llegó a la historia al final por ser corresponsal en la zona, y me llega pues que puedo ir a visitar el que es el primer equipo de básquet de niñas, no de Shatila, que ya era como sorprendente, sino que era el primero del país, del Líbano. Y en mi cabeza pues me chocó que una iniciativa tan luminosa, ¿no? Tan pionera de feminismo como era el intento de un equipo de básquet surgiera de un sitio que yo erróneamente relacionaba solo con violencia, con muerte, con destrucción, con armas, con drogas, como es Shatila, que como sabéis, pues hace unos años, más de 40, sufrió el genocidio, también otro genocidio por parte de las milicias falangistas con Israel. Entonces me impactó ya de entrada el campo, porque no es el típico campo de refugiados, ¿no? Es como una mini ciudad dentro de una gran ciudad, con condiciones de vida muy duras, donde las mujeres casi no se ven por las calles, donde se respira que ahí ha pasado algo muy, muy duro en la historia. Y entonces, cuando entré, pensé, aquí es lo más duro que he visto para vivir. Pero me equivocaba porque por no saber mirar, siempre miramos, yo creo, y los medios más en el drama, ¿no? Y en la oscuridad y no en la luz, pues vi que surgía un espacio que era una quinta planta donde había un equipo de básquet y las niñas aprendían a jugar, ¿no? Aprendían a jugar, aprendían a soñar, aprendían a pensar en las mujeres que querían ser, y eso pues me impactó, me enamoré de esa historia, se quedó en mi corazón. Y claro, en los medios tú lo sabes bien, lo haces en unos minutos para radio, tele y se queda en un cajón y en tu corazón. Y dije, no, esto merece hacerle justicia, y de ahí salió el libro. Bueno, a través del equipo de baloncesto no me gustaría destripar la historia porque me parece que merece la pena entrar en la manera que tiene Txell de contarlo, pero con estas jugadoras de baloncesto entramos en la casa de las mujeres de Shatila, ¿no? Olemos su comida, participamos de sus conversaciones, de sus secretos, de sus preocupaciones, de su vida diaria a la hora de comprar, de hacer las cosas básicas, ¿no? Me gustaría que Txell nos contara cuál es el verdadero rostro de las mujeres
de Shatila, ese rostro que no vemos porque está debajo de un hijab o está debajo de un burka. ¿Cómo sienten ellas? ¿Cómo son? ¿Cómo pueden ser felices? ¿Cómo se pueden reír? ¿De qué hablan cuando no hablan de que necesitan cosas vitales, ¿no? Sí, el otro día me decían en un comentario, ¿no? Yo he ido a Shatila y sí que se ven las mujeres por la calle y tú dices que no. Yo digo, no, mayoritariamente es un campo de refugiados que fue diseñado para 3.000 palestinos. Ahora hay 30.000 personas hacinadas en poco más de 1 kilómetro cuadrado y cuando tú entras el impacto es que ese hormigueo de personas, de gente, son hombres casi todo, porque ellos son los que ocupan el espacio público. Las mujeres lo hacen pero de forma rápida, tangencial y siempre para hacer pues cosas como acompañar a sus niños a la escuela o ir a comprar o hacer una gestión puntual, siempre con el permiso del marido. O sea que la presencia de la mujer en la calle pero es muy diferente a la del hombre que está, pues la mayoría de gente no trabaja, con lo cual está pues paseando, haciendo un té, fumando una shisha, conversando con sus amigos. La mujer no, la mujer la ves siempre con prisas, es como un fantasma que corre rápido por esas calles, algunas tapadas con el hijab, otras con el niqab que no se ve la cara, con túnicas. Entonces el único espacio de vida que tienen ellas son las 4 paredes de casa y socializan desde ahí, ¿no? Por eso el impacto es que esa vida y esa revolución que no vemos fuera sí que pasa entre fogones dentro de sus hogares, ¿no? Y para mí una de las escenas bonitas es pues cómo madre, hija, amigas de la familia pues visitan esa casa y cocinan, cantan, bailan, se celebran, ¿no? Hacen esa red que no pueden hacer fuera y de alguna manera ahí hacen su resistencia, ¿no? O sea, la lucha en muchos de estos lugares no es como nosotras la pensamos con nuestra mirada occidental, de ir con una pancarta en una calle y protestar porque por eso te matan, sino que la hacen de forma más clandestina, secreta y a veces ni sin pensarlo. El feminismo en estas zonas no es un feminismo de casi que puedas escogerlo, una opción ideológica, no es un feminismo de supervivencia, solo porque no te maten por ser mujer o poder vivir una vida más o menos digna, ¿no? Con lo cual el rol que la madre de la niña de la que hablamos, y la madre de Razan, que es la hija, y la mujer de Majdi, que es el hombre, hace como de puntal de la casa, ¿no? Son mujeres que parecen invisibles, pero no lo son para nada. O sea, aguantan toda la estructura de cada hogar y con ella de toda la comunidad, ¿no? Claro, precisamente la familia protagonista de este libro hay un padre que crea ese equipo pensando en el futuro de su hija, una hija que precisamente es la única del equipo que se le revuelve, que pasa por un divorcio agónico que no tiene nada que ver con el divorcio que nosotros somos capaces y cómo la madre mantiene ese equilibrio, cómo esa hija vuelve a casa con un hijo, se da cuenta de que tiene que estudiar. A medida que avanza el futuro del equipo, avanza también el futuro de Ranza, ¿no? ¿Hasta qué punto ellas son conscientes de que viven en una, iba a decir en una isla? Yo creo que no nos diferencia tanto a nosotras de ellas. Cuando mi madre era joven, necesitaba el permiso de mi padre para abrirse una cuenta. Las mujeres llevaban luto muchísimo tiempo, esto aquí en Andalucía y también en Portugal y en países del arco mediterráneo. Quiero decir que no hace tanto tiempo que aquí también estábamos sometidas a la voluntad del hombre. Lo que pasa es que supongo que allí la carencia de todo tipo material hace que claro, que lógicamente el sometimiento sea muchísimo más lacerante, ¿no? Pero son conscientes de que de alguna manera son una excepción en Occidente. Bueno, como bien dices, puede haber paralelismos, pero hay una de las cosas que son más duras para las niñas, que aquí por suerte no se daba, es que el matrimonio infantil en Líbano es legal.
Entonces hay 18 confesiones religiosas, además 18 sectas que fijan la edad a la que tú te casarás si eres una niña, ¿no? Y legalmente hay grupos que la fijan a los 9 años, otros a los 10, otro cuando tienes la primera regla o cuando te salen tus primeros señales de pubertad. Entonces eso lo hace mucho más maquiavélico, ¿no? Porque el matrimonio infantil, que ya es jodido de por sí, llega a un nivel de crueldad y realidad porque es legal que castiga mucho a este colectivo tan vulnerable. Por eso Majdi pues, quiere proteger a su niña, ¿no? Porque al final sabe que si se enamora, porque él no la va a casar, pues tan joven ella puede optar a eso, o la familia la puede como reclutar, se puede quedar embarazada, puede entrar como otras niñas en las drogas, puede dejar los estudios, y no quiere esa realidad, ¿no? Esa espiral de violencias para su hija ni para sus amigas. Crea ese equipo de básquet, de baloncesto, y yo creo que ellas sí se creen que están haciendo algo un poco novedoso, pero no son del todo conscientes, porque con ninguna de ellas, ni tan solo ahora que han pasado los años, hemos hablado del concepto de feminismo o feminista. O sea, ellas simplemente cuando les dices qué valientes sois de hacer eso, te dicen, no, yo soy una simple superviviente. O sea, no me digas valiente primero porque me gustaría más ser libre y vivir en dignidad como lo vives tú, que me digan que soy valiente. Pero en todo caso, no quiero demostrar nada, simplemente es para intentar tener la vida que yo quiero, mi lucha diaria, ¿no? Ahora yo creo que sí, que viendo pues el resultado de ese equipo de básquet, que son que haya niñas que no se casen y que estudien, salgan del campo, se empoderen y sean las mujeres que habían soñado y tengan referentes, ahora sí que se dan cuenta que eso que hicieron ha tenido un cambio, ¿no? Y no en ellas, sino en los padres, los mismos padres que las encerraban, exacto, que las encerraban en casa, que las amenazaban si jugaban, que incluso las pegaban. Esos mismos padres, muchos, ahora pues van con ellas a los entrenamientos, se emocionan cuando hacen una canasta o las acompañan al aeropuerto si salen del país para hacer un intercambio, ¿no? Con lo cual es muy bonito ver que eso que parecía insignificante en una quinta planta al final ha hecho un cambio revolucionario en toda una comunidad que es Shatila, ¿no? Claro, y ha cambiado a todos los habitantes, y también el hecho de que hayan tenido atención del exterior. Cuando lees el libro te dan unas ganas tremendas de decir, hay que hacer algo, ¿no? Hay un momento en el libro en el que la madre, creo que de Ransa, dice, nosotros queremos a Celia porque Celia siempre vuelve, ¿no? Celia siempre vuelve, ¿no? Entonces, refleja ahí un poco el sentimiento de orfandad, ¿no? De abandono. Ellos son un reportaje más en una televisión, en un semanal o en un documental, pero necesitan que volvamos, ¿no? Yo te pregunto, ¿cómo podemos volver o cómo podemos hacer algo desde aquí? Porque yo creo que es inevitable que sientas que tenemos una obligación, ¿no? Un compromiso social. Si nosotros creemos que las mujeres tienen derechos, hay que ir donde estas mujeres tienen sus derechos más limitados, ¿no? Y quizás lo poco que nosotros avancemos se lo debemos a ellas, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Bueno, desde el periodismo también tenemos que intentar hacer un cierto retorno, ¿no? Y Basma, justo la mujer de la casa, la madre que me decías, me dio toda una lección de humildad como periodista al reprocharme solo sentarme en su casa el primer día, que ella esperaba que yo no fuese una periodista más a la que invitaban a comer dando lo poco que tenían, ofreciéndole un colchón que sube y baja en función de la hora del día, que se instalaban meses en su casa para probar la dureza del campo y luego se iban y no les enviaban ni un link de la noticia que habían hecho. Y bueno, con educación me dijo, espero que tú no hagas eso. Yo intenté hacer un libro desde el corazón, retratando todas estas heroicidades cotidianas de estas chicas, y he intentado hacer un retorno en la medida que he podido. Pero creo que como sociedad también deberíamos acompañarlas, que a veces no es tan difícil como irse a Shatila, no todo el mundo puede ir al Líbano, viajar, conocer esa realidad, pero solo leyendo el libro este y tantos otros, ¿no? Que nos descubren la realidad de esta región, y más ahora con Palestina como está todo, pues ya es un retorno. O sea, el retorno no es apagar la radio, la tele,
no leer periódicos, no consultar digitales, como hace ya cada vez más gente anestasiada, Sí. sino seguir conectada. Al final, Maitri siempre dice, por favor, no nos olvidéis. Siempre me dice, cuando vayas a hablar con la gente de nuestro equipo, por favor, explica lo que hacemos, pero explica también la causa palestina que nos mueve. Con lo cual, hay formas de estar conectados sin tener que ir al otro lado del mundo, ¿no? Claro, sí, a mí lo primero que se me ocurría, me ha impactado muchísimo la pobreza menstrual de estas mujeres, porque me parece, creo que ninguna de las mujeres que estamos aquí nos imaginamos una realidad en la que no podamos ponernos compresas, tampas, no podamos tener una higiene íntima mínima, ¿no? Y yo pensaba, bueno, es posible que no haya ninguna organización que se dedique solo y exclusivamente a paliar esa pobreza menstrual, que tampoco sería ni siquiera tan costoso, ¿no? No, es una muestra más del abandono general que tenemos nosotros también hacia el campo de refugiados, que el mismo Líbano, sus autoridades desprecian absolutamente. De hecho, los palestinos, siempre lo cuento, están como regulados con un apartheid en que el gobierno libanés, aunque el palestino nazca en Líbano, como tantos, hay 5 generaciones de palestinos en ese campo, Sí. no les dan la nacionalidad, con lo cual no pueden salir nunca del país, no pueden comprar propiedades fuera del campo de Shatila, tampoco, con lo cual pueden prosperar fuera de ese kilómetro cuadrado. Tienen prohibidas casi 40 profesiones, con lo cual les estás ahogando en vida, ¿no? Y en la menstruación es lo mismo. Los refugiados no pueden pagarse lo que vale un paquete de compresas, es imposible, de manera que muchas madres pues lo que hacen cuando tienen las niñas la regla es darles un trozo de trapo, papeles de periódico, pañales troceados, en campos muy aislados y pobres, donde no tienen casi nada, ni esto, pues cogen por una falsa creencia pues cenizas envueltas de plástico, excrementos secos de animales. Imaginar la salud mental y física para una niña tan pequeña que utilice este producto, ¿no? Material higiénico. Entonces, hay iniciativas como en Shatila, porque el equipo de básquet es un milagro, pero mi descubrimiento fue que en ese pozo negro que ya había de oscuridad y violencia había luz y había resistencia y había poder y había amor. Y había un grupo, hay aún Rima, que es una viuda, sí. O sea, si una mujer no vale nada, cuando pierde el marido, vale menos. De cara a la comunidad. Y esta mujer, a la que todos ya querían muerta, pues tenía 3 hijas, vino de Siria, ella cosía en Homs con una máquina de coser, huyó de la guerra a pie con sus 3 hijas y un saco de ropa, porque pensó que a lo mejor algún día le servía, y entró en Shatila, ella tenía la regla, las niñas empezaron a tenerla, y pensó que podía coser, ahorrar para una máquina, coser para sus niñas y su casa. Claro, se dio cuenta que cada familia tenía ese problema, ¿no? Y entonces se iban uniendo todo de viudas en un piso de madrugada, cuando tenían luz, cosiendo, hasta que los más extremistas del campo las amenazaron de muerte, de dejar de hacer cosas raras en esta planta, en este edificio de madrugada, mujeres extrañas. Y fue gracioso porque ella les invitó a estos hombres y los hizo callar cuando les dije, todo esto que veis es para productos de la regla. Y claro, esa palabra a todos los echó para atrás, cobardes como eran. Dijeron, no nos cuentes nada, hacedlo sin hacer ruido, continuad cosiendo, pero no nos contéis nada para qué sirve, ¿no? Y bueno, ahora esta mujer que empezó haciendo una iniciativa para su casa de manera individual, pues se han juntado viudas de Shatila y también de Sabra, que es otro campo pues paralelo, y pues son unas 20 mujeres que cosen y hacen pues más de un centenar de compresas de ropa cada semana y proveen a medio campo con este producto, ¿no? O sea que es otro milagro en un campo donde no los esperaba. Sí, eso iba a decir, que el libro está lleno de milagros. Nuestro feminismo, Silvia, no llega ni a la altura de un zapato con la sororidad que son capaces estas mujeres de tener en mitad de un sitio tan hostil, conseguir cosas como crear productos menstruales, como hacer un equipo de baloncesto, como conseguir un divorcio y ayudar a tus amigas a que puedan enfrentarse, ¿no? a esa realidad. Es una militancia de facto,
aunque sea inconsciente, y que yo creo que nos da una lección a todas, ¿no? Nos da una lección a todas. Para mí la lección de Aliadas es precisamente el sentido de equipo, ¿no? O sea, el que todas juntas conseguiremos siempre mucho más que individualmente. No sé si habrá otra segunda parte de Aliadas, porque yo quiero saber qué les pasa a esas jugadoras de baloncesto, si son capaces de irse a trabajar a Alemania como quieren, qué pasa, quién se hace cargo de ese equipo, si van a seguir teniendo apoyo. Y joder, me encantaría que alguna vez vinieran a jugar a Granada. Por ejemplo, ¿no? Van a Porque, Italia ahora sí. este verano y sí que es muy bonito porque no voy a desvelar, hacer spoiler del libro, pero una de las jugadoras importantes se casó esta semana pasada, otra pues se ha graduado de una segunda carrera, o sea que algunas han prosperado, otras pues vais a tener que leer, pero sí, yo creo que el título resume muy bien, ¿no? Esas alianzas entre niñas que juegan a básquet en una quinta planta porque es un espacio seguro donde no las gritan, insultan, escupen, persiguen, con otras chavalas que juegan a los suburbios en media pista porque no les dan una entera. Es una alianza entre madres e hijas, entre hombres como Majdi, que son agentes de cambio, ¿no? Que también romper ese estereotipo de el hombre en el mundo árabe, especialmente musulmán, es machista. No, hay muchos Majdis en el campo y fuera. Alianzas también, pues esto, entre toda la comunidad, ¿no? Por eso el nombre Aliadas. Ajá. Sí, es una lucha tremenda y preciosa. Y hay un fantasma en Aliadas que está rondando a todas las mujeres. Yo te he oído algunas veces participar en programas y tal, que es el elefante de la religión, ¿no? Cómo sigue condicionando, ¿no?, la vida, o detrás de la religión se esconde este hostigamiento continuo siempre a la mujer, ¿no? Sí, el problema de muchos de estos países es que la religión y la política va de la mano y lo ponen en el centro, ¿no? Y entonces es muy difícil ejecutar políticas sin la influencia de la religión, pero el problema, siempre lo destaco, no es tanto la religión. El Islam, como el judaísmo, el cristianismo son monoteístas y como tal son machistas. Lo que pasa que es la manipulación que se hace de la religión por parte de unos líderes que saben que en población vulnerable pueden manipular las mentes de la gente. En el libro, por ejemplo, el matrimonio infantil está muy presente porque es lo que empuja a Majdi a intentar rescatar a su hija y a sus amigas, ¿no? Que no las casen con 10 años y se queden embarazadas con 11 o 12 y mueran en un parto. Entonces, quise hablar con un padre, porque siempre piensas que ningún padre querrá mal a su hija, ¿no? Entonces, si un padre la casa es porque piensa que va a hacer algo bueno por ella. Y hablo con Ali, que es otro Majdi, hombre, agente de cambio y que intenta ayudar a las mujeres de su comunidad, y me decía, mira, yo intenté casar a mi hija porque pensaba que si le ponía un guardián no la violarían en las calles del campo, pero lo que acababa haciendo es permitir que la violara legalmente su marido, que yo la había escogido cada día. Luego me decía, también pensaba que a nivel económico nosotros estaríamos mejor como familia porque recibiríamos un dote y ella pasaría a una familia con mejores condiciones, pero no me di cuenta que casándola normalmente estos matrimonios tan antinaturales no funcionan y te devuelven la niña como deshonrada y nadie la quiere para toda la vida. Lo que tienes una boca que alimentar en tu casa para siempre. No te ha salido bien eso. Y también, yendo a lo que tú decías, me decía, y nosotros siempre creíamos que el Islam y la tradición nos obliga, o sea, nos permite y casi aplaude que casemos a nuestras hijas tan pequeñas. Y eso para nada, el Islam no pone en ningún sitio, y de hecho en la ONG que hacen concienciación para que no se casen las niñas siempre presumían de ser feministas y seculares, y se dieron cuenta que para trabajar bien sobre el terreno habían de incorporar hombres, porque los hombres de la familia solo escuchan a otros hombres, y líderes religiosos para que convencieran a las familias de cada tienda de campaña de que eso no está en el Islam en ningún lado, pero son esas falsas creencias, ¿no?, que gente interesada manipula. El Islam dice eso, y como nadie tiene la cultura, la educación para leer el texto del Islam, pues todo el mundo piensa que dice eso y casan a sus hijas pensando que la religión lo aplaude, ¿no? Con lo cual la religión está ahí, pero está ahí, yo creo, hace mucho daño de forma especialmente manipulada.
Desde luego, yo creo que en Xatilá habrá un antes y un después de aliadas. Tú como corresponsal que has vivido en tantos conflictos, sobre todo del Oriente y de los países árabes, ¿piensas que hay esperanza de que cambien esas sociedades, que haya una oportunidad para las mujeres? Ahora, bueno, Siria ha vuelto a iniciar un camino que a lo mejor es algo mejor que el anterior, pero no ocurre en Afganistán, no ocurre en ningún país del entorno, ¿no? No ocurre aún, que también es esto, creo, lo que tenemos que mirar con otros ojos. Es evidente que en Xatilá la comunidad no es la misma cuando Maitsdi hace más de 10 años crea este intento de pista de básquet en una quinta planta que ahora. O sea, como te decía, ha cambiado él, ha cambiado las niñas, han cambiado sus padres que ahora aplauden eso, y ha cambiado parte de la comunidad que ya no ve como un pecado o una deshonra un equipo de básquet para niñas, ni uno de cricket, ni unas viudas que cosan, ni otras iniciativas. O sea, que las acogen y casi las aplauden, ¿no? En Afganistán, por ejemplo, por ahora están las mujeres muy mal, pero no podemos olvidar tantas activistas que hay, que pues una que conocemos, de la que hizo un reportaje no hace mucho, pues una chica de 21 años que lideraba porque ahora está aquí, pero 15 centros con 700 niñas que van a la escuela en los sótanos de las casas. O sea que las luchas, aunque o en Irán, otra activista con la que hablé tiene con unas amigas una forma de protestar diaria que es durante una hora del día, fijan una hora en que pasean por Teherán sin el hijab, se quitan el pañuelo, y su forma de resistencia, envían a redes sociales a todos sus contactos de que si no vuelven a casa al cabo de una hora que se preocupen, porque la policía moral las puede haber cogido y matado en una paliza, pero su forma de resistencia es cada día cambiar el horario en que una hora de paseo por la capital sin pañuelo para demostrar que ellas siguen ahí, que quizá no son todo lo visibles que nosotras estamos acostumbradas, pero su lucha sigue. Y lo que decía, si en Siria el régimen de Al-Assad cayó en una semana, pues bueno, quizá también vemos lo mismo con los talibanes o con los ayatolás en Irán, ¿no? O sea, yo no pierdo la esperanza porque, como me decía una activista afgana que estuvo estos días en Barcelona, la única esperanza que queda en muchos de estos países es, sin duda, la fuerza de las mujeres. Claro. Porque los hombres no las acompañan, no las ayudan, a nivel político no se quiere, y la comunidad internacional está en otra cosa. Con lo cual, si hay confianza en alguien, son en estas mujeres que cambian realidades, ¿no? Y en el periodismo, que quizá nosotras también debemos de luchar porque haya espacios, siga habiendo corresponsales en los sitios, porque los medios de comunicación tienden a que el espacio de internacional cada vez sea más corto, cada vez se pone menos el nombre y el rostro a las verdaderas víctimas de estos regímenes terribles, y los medios y no cada se vez viaja menos. Claro, es que la precarización para mí es el peligro más importante ahora mismo de la profesión, porque si tú no vas, nos está pasando en Gaza. Sí. El no entrar en Gaza, o sea, Israel no hace eso sin saber lo que hace. Al no permitir que accedemos a Gaza y matando, asesinando a todos los locales, que eran nuestros ojos y son, al final ejerce para mí la forma de censura más extrema sin que nos demos cuenta. Y es que cuando tú no accedes a la franja, no puedes hacer lo que nos pagan a los periodistas por hacer, que es humanizar con la gente que está ahí. O sea, que te cuenten, que te miren, tú ver lo que hay ahí, y lo que haces no entrando es basando tus informaciones muchas veces en estadísticas, en números que deshumanizan aún más las historias personales que no estamos contando, ¿no? Con lo cual, el periodismo, para mí internacional, siempre tiene que ser sobre el terreno, y en situaciones tan draconianas y duras, crueles como la de Gaza, el no estar ahí hace que aún contemos peor lo que está pasando, porque no hay ese punto de humanidad, de empatía, de mirarle a los ojos a quien tienes delante, a que te cuenten directamente, ¿no? Bueno, nosotros en nuestro periodismo de aquí también cada vez invisibilizamos más a los sitios donde hay víctimas. Nosotros aquí en Granada no nos tenemos que ir a un día en el año donde hay un apagón, porque hay gente que sufre apagones todos los días. También se invisibiliza
o digamos se mira para otro lado con personas acusadas de maltrato y de violación a sus exparejas, etcétera. Y los medios efectivamente tampoco abren ahí un objetivo claro para visibilizarlo en la sociedad. Quizás no nos tenemos que ir tan lejos. Un libro como Aliadas nos espolea mucho porque pensamos que está lejos, pero es cierto que aquí hay muchas mujeres que tampoco tienen oportunidades, ¿no? y que las pocas y que se les están negando sus derechos porque blanqueamos derechos y delitos que ya están reconocidos. Yo, si os parece, abrimos el debate, ¿no? Porque, sí. porque creo que la historia de Aliada y de este equipo de baloncesto es una historia apasionante de superación, aunque nosotros digamos que es un sitio donde tiene muchas carencias, pero realmente la historia es muy luminosa y está llena de milagros gracias a la sororidad y a la complicidad de las mujeres y de agentes de cambio, ¿no? Sí, de hecho quería eso también contar Palestina, que es un trocito, a Shatila le llaman la pequeña Palestina, porque bueno, fue diseñado con la creación del Estado de Israel, ¿no? Y creo que este libro también nos ayuda primero a seguir hablando de Palestina, pero a hacerlo distinto, ¿no? Porque parece que a veces contamos los medios los conflictos como partidos de fútbol, de buenos, males, ganadores, perdedores, muertos, heridos, y yo creo que hace falta ahora un poco un periodismo que nos conecte, no que nos anestesie, o sea, que en positivo, esperanzador, y no porque te lo inventes, sino simplemente porque quieres poner la mirada en eso sin camuflar o edulcorar el drama que lo hay, porque es un libro duro. Muy duro. Siempre hay un punto de luz y esperanza que está si quieres verlo, ¿no? Lo que pasa es que siempre nos dicen en los medios eso no vende. Claro. Vende el drama, vende la violencia, vende sangre, muerte, ¿no? Destrucción. Y es mentira. Yo creo que porque justamente la gente se está desconectando de los medios, de hartazgo, ¿no? De cómo contamos las cosas. Yo creo que un poco de esperanza, positivismo real, pues ayuda, ¿no? Claro, y el acercamiento a las personas y a las historias reales, ¿no? Bueno, pues si queréis hacer alguna pregunta, algún comentario, no tiene que ser una pregunta. Nada, un pequeño comentario. Me ha gustado mucho la idea y me ha llamado mucho la atención lo que has dicho, Sel, de que al final la resistencia real de todos estos lugares donde es tan difícil la vida la protagonizan las mujeres y que ellas son en la esperanza. ¿Ellas tienen conciencia de que eso es así? Es decir, ellas son conscientes de que en su activismo, que a lo mejor lo hacen sin conciencia, pero que ellas tienen en su mano que las cosas cambien. Yo creo que cada vez más. O sea, en Shatila yo antes veía unas chiquillas que simplemente aprendían a jugar literal, o sea, cuando las encerraban en esa quinta planta se descubrían en grupo. Yo lloré un montón en esa escena, ¿no? O sea, ver que chicas de 7, 8 años, que aquí todas ellas saben jugar en una calle, ¿no? No las tienes que enseñar, no les tienes que activar un botón, pero ahí estaban entre 4 paredes y no se han visto más niñas en el concepto de divertirse, no sabían qué era, ¿no? Entonces ahí no ves ninguna conciencia, pero ahora que han pasado 10 años y yo ya conozco a las que eran chiquitas, pues mayores, ellas sí son conscientes que haciendo eso protagonizan la excepción de ese campo. O sea que la mayoría de sus amigas que no formaron parte de este grupo siguen o casadas ya o con niños, muchos niños, encerradas en casa sin ningún objetivo ni visión de futuro posible, ¿no? O sea, ahora sí se creen lo que no se creían de chicas, de pequeñas. O en Afganistán, justo hablando con una afgana hace unos días, me decía, es que nos hemos dado cuenta que Occidente nos abandonasteis, vinisteis a colonizarnos otra vez, a invadirnos por el bien de las mujeres, ¿no? Estuvisteis 20 años diciendo que lo hacíais, no hicisteis nada, solo corrupción, y os habéis ido dejándonos con los talibanes. Entonces, solo podemos contar con nosotras, porque a vosotros solo os importa que no hay una guerra de armas, pero no os importa que haya otra guerra silenciosa con la cual estáis matando la mitad de la población que somos las mujeres, con la cual solo podemos depender de nosotras. La única esperanza no está en los talibanes, que no van a cambiar, no está en los mini talibanes en los que se están convirtiendo los hombres en cada casa, porque este régimen
convierte a los hombres en un talibán, en un pequeño talibán, porque si no obedeces, pues te encarcelan, te torturan, te golpean, y no podemos contar con la comunidad internacional porque habéis demostrado que nos despreciáis continuamente, con lo cual solo podemos confiar en nosotras y lo están haciendo, liderando pues eso, redes de escolarización, bibliotecas clandestinas, politizándose a través de internet, con clases en toda Europa de mujeres que les ayudan. O sea que al final yo sí confío, o en Irán. O sea, en Irán me parece fascinante que una forma de resistencia sea jugarte la vida cada día una hora distinta, sacarte el hijab, ir a pasear a paso ligerito y avisar a toda tu gente que si no vuelves es que estás detenida. O sea, que la mayor valentía la protagonizan sin duda las mujeres, porque yo creo es lo que te dicen, que no tienen nada que perder. O sea, al final, muchas de ellas, como me decía a una niña de un equipo, que la pegaban cada día para ir a entrenar, sus padres. Y ella me decía, es que yo prefiero eso a quedarme encerrada entre 4 paredes. Y si me matan un día en una de las palizas que me pegan, pues habré ayudado a las próximas generaciones a ser las niñas que a mí no dejan serme. Y además me decía que eso me emocionaba un montón. Dice, porque yo le decía, bueno, intentando suavizar eso, porque era una chavala de 12 años. Y yo le decía, porque además iba a los entrenamientos con el ojo morado. Yo le decía, a ver, pero tus padres sufren mucha presión. Seguramente tu padre, pues tenéis más hermanos, no encuentra trabajo. Tu madre, pues también sufre una violencia, ¿no?, dentro de la casa. Me decía que no, Che, que unos padres no pueden pegar a una niña. Y yo puedo entenderlo, pero no voy a perdonarlo nunca. O sea, yo me trabajo a mí, que se trabajen ellos y a mí me dejen ser la niña que merezco, ¿no? Y claro, una lección de empoderamiento muy, muy, muy potente, ¿no? Así que toda la esperanza para mí son estas niñas, sin duda. No somos nosotros. No, claro que no. Bueno, pues si os parece, si no tenéis ninguna pregunta, algún comentario más, pues nada, agradecerte, Shell, que hayas venido a contarnos tu libro, Aliadas, que de verdad es una ventana a nosotras mismas y también al mundo, lógicamente, ¿no? Es una ventana de lo que debemos de hacer y de lo que todavía hay por hacer. Hay muchas chatilas por las que debemos de trabajar y con las que tenemos un compromiso. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y esperamos el próximo. Yo quiero saber qué pasa con este equipo. La segunda parte. Gracias por leerlo con tanto cariño y ahora pues firmaremos quien quiera acercarse a la caseta de aquí al lado de firmas, ¿no? Gracias a todos por venir y por vuestro tiempo.